Bienvenidos una vez más a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les comparto la lectura del cuento titulado La conversión de un avaro, escrito por Joaquín Machado de Asís. Joaquín Machado de Asís, nacido en 1839, es considerado uno de los más importantes escritores brasileños de todos los tiempos y uno de los grandes maestros de la lengua portuguesa. Autodidacta y de origen humilde, trabajó como tipógrafo, funcionario público y periodista en Río de Janeiro durante el imperio de Pedro II. Este cuento pertenece a su fase periodística, cuando publicaba relatos breves en revistas populares para ganarse la vida, antes de escribir sus grandes novelas. La conversión de un avaro se publicó originalmente por entregas, entre junio y agosto de 1878. Aunque luego apareció en varias antologías, nunca formó parte de sus colecciones más famosas. La acción se sitúa en 1849, una época de estabilidad imperial, pero también de contrastes sociales, donde la clase media comerciante empezaba a prosperar mientras muchos seguían atrapados en la miseria. El protagonista es un mercader de colchones, famoso por su avaricia legendaria. Cuando cae enfermo y es acogido en casa de un amigo, conoce a una viuda que desencadena en él una transformación inesperada. Machado usa este argumento clásico del avaro redimido para explorar con sutileza temas que ya eran suyos: la psicología humana, la fragilidad del carácter, el poder del deseo y esa ironía fina que hace que el lector se pregunte si la conversión es real o solo otra máscara. Es un relato breve, ágil y muy característico del Machado temprano, realista, observador de costumbres cariocas y con un toque moral sin sermón. Aunque Machado es conocido por su pesimismo y su mirada crítica a la sociedad, en este cuento de 1878 todavía hay un final casi optimista y redentor. Es uno de los últimos textos donde se nota la influencia de la literatura sentimental de la época, antes de que su estilo se volviera más amargo, irónico y moderno. Si les gusta mi trabajo, los invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. Los vicios a menudo se equilibran entre sí. Otras veces se neutralizan, o uno vence al otro. Hay pecados que derriban pecados, o al menos les rompen las piernas. Gil Gómez tenía una tienda de colchones en una de las calles del barrio de los Cajueiros. Era un hombre de 52 años, de cuerpo robusto, rojizo y avaro. Había acumulado una buena fortuna vendiendo colchones y sin usar ninguno. Es importante señalar que no era un hombre sucio o descuidado personalmente. No. Usaba camisa limpia, pantalón y chaquetilla limpios. Pero ese era su mayor gasto. Su cama era un viejo sofá de mimbre. Los muebles consistían en 2 sillas, una de ellas rota, una mesa de pino y un baúl. La tienda no era grande ni pequeña, sino regular, llena de mercancía. Tenía 2 empleados. Este hombre había sido comerciante de colchones desde 1827. Esta historia se desarrolla en 1849. En ese año, Gil Gómez se enfermó y un amigo,
Lo llevó a su casa, con el pretexto de que en la ciudad no podría curarse bien. «No, amigo mío», dijo la primera vez que el otro le mencionó eso. «No es nada». «Sí que lo es, al menos podría serlo». «¡Qué tontería! Es solo un poco de fiebre. Tomaré una infusión». El caso no era para una infusión, pero Gil Gómez evitaba al médico y a la farmacia hasta el final. El amigo le dejó entender que no se preocupara por esos gastos, y Gil Gómez, sin comprender de inmediato que el amigo seguramente esperaba alguna compensación, admiró este gesto de fraternidad. No dijo sí ni no. Encogió los hombros, miró al cielo, mientras el otro repetía: «Vamos, vamos». Está bien», dijo él. «Tal vez la mejor medicina sea la compañía de un buen amigo». «Por supuesto, porque la enfermedad no es nada, es solo un poco de fiebre». «De la fiebre a veces nacen las fiebres altas», sentenció el amigo de Gil Gómez. Este amigo se llamaba Borges. Era un sobreviviente de sucesivos naufragios. Había sido varias cosas, y últimamente se preparaba para ser millonario. Sin embargo, aún le faltaba. Solo tenía 2 sirvientes, adquiridos entre los últimos llegados de contrabando. Esa era, por ahora, toda su riqueza, sin incluir a su esposa, que era un tigre de ferocidad, ni a su hija, que parecía tener la cordura con intereses. Pero este Borges vivía de las mejores esperanzas. Ganaba algo en no sé qué agencias privadas, y en los intervalos se ocupaba de un invento que él decía destinado a revolucionar el mundo industrial. Nadie sabía qué era, ni qué destino tendría, pero él afirmaba que era algo grande, muy útil, nuevo y sorprendente. Gil Gómez y José Borges llegaron a la casa de este último, donde se le asignó a Gil Gómez una habitación previamente preparada. Gómez se sintió cómodo en la habitación, aunque le inspirara el mayor desprecio hacia su amigo. ¡Qué desperdicio! ¡Cuántas cosas inútiles! Este idiota nunca llegará a nada, murmuraba entre dientes. La enfermedad de Gómez, atajada a tiempo, se curó en pocos días. La mujer y la hija de Borges lo cuidaban con el cariño que permitía el feroz temperamento de una y la ligereza de la otra. La señora Ana se levantaba a las 5 de la mañana y gritaba hasta las 10 de la noche. Durante la enfermedad, evitaba este hábito con el huésped, pero su palabra contundente se manifestaba en gestos bruscos hacia la hija, el marido y los sirvientes. La hija se llamaba Mafalda. Era una chica común, supersticiosa, que solo se peinaba a las 2 de la tarde y pasaba la mañana sin medias. Gil Gómez se llevó bien con la familia. El amigo no pensaba en otra cosa que en hacerlo feliz, y desembolsó una buena cantidad de dinero para tratarlo como trataría a un hermano, a un padre o a un hijo. ¿Te sientes bien?, le preguntó al final de 4 días. No me va mal. Eso es peor. Eso es evitar la pregunta. Me siento perfectamente bien, y naturalmente te estoy molestando. ¡Oh, no! Por supuesto, un enfermo siempre es una carga adicional. José Borges protestó con toda energía contra esa suposición gratuita del amigo,
y terminó pronunciando un discurso sobre los deberes de la amistad, que Gil Gómez escuchó aburrido y apenado. La víspera de regresar a su tienda de colchones, Gil Gómez conoció a una nueva persona de la familia, la viuda Soares. La viuda Soares era prima de José Borges. Tenía 27 años y era, según las palabras del primo, una mujer impresionante. Efectivamente, era llamativa, fuerte, de hombros anchos y brazos gruesos y redondos. Viuda desde los 22, conservaba un atisbo de luto, más como un adorno que otra cosa. Le gustaba llevar velo porque un poeta le había dicho en versos de todos los tamaños que sus ojos, velados, eran como estrellas a través de finas nubes. Una idea que la señora Rufina Soares encontró ingeniosa y completamente nueva. El poeta recibió como pago una mirada. En realidad, los ojos eran hermosos, grandes, negros, misteriosos. Cuando Gil Gómez los vio, quedó pasmado. Tal vez fue el remedio que mejor lo curó. «Esta prima tuya, de verdad. Es una mujer impresionante, sí. Impresionante. Es toda una mujer. Son 2 mujeres. Son 35 mujeres». «¡Qué entusiasmo!», observó José Borges. «Me gusta lo que es bello», respondió Gil Gómez sentenciosamente. La viuda se disponía a cenar. Era una buena perspectiva de tarde y noche de charla y conversación. Gil Gómez ya estaba agradeciendo al cielo por la enfermedad que le había dado la oportunidad de encontrarse con tales perfecciones. Rufina era muy agradable en la conversación y pareció simpatizar de inmediato con el convaleciente, algo que las demás personas no parecieron notar. «¿Pero ya estás completamente bien?», le preguntaba ella al fabricante de colchones. «Estaba casi recuperado. Ahora estoy perfecto», respondió él con cierto gesto de ojos que la viuda fingió no ver. «Mi primo es un buen amigo», dijo ella. «Oh, es una joya. Mi enfermedad no era gran cosa, pero él fue a mi casa, rogó, insistió, hizo todo para que viniera a tratarme a su casa, diciendo que necesitaba cuidados familiares. Entonces vine en buena hora. Estoy sano y salvo». Esta vez fue Rufina quien hizo un gesto con los ojos. Gil Gómez, quien no lo esperaba, sintió cómo le caía la baba. La cena fue deliciosa, la noche también. Gil Gómez se sentía transportado a todos los cielos posibles e imposibles. Él prolongó la noche tanto como pudo. Propuso una partida de cartas y se las arregló para que Rufina fuera su pareja, solo por el placer de guiñarle el ojo cuando tenía en la mano el 7 o el as. Fue más allá. En una jugada difícil, donde la compañera dudaba si tomaría la baza con la carta triunfo, Gil Gómez, viendo que ella no levantaba los ojos y, por lo tanto, no podía hacerle la señal de costumbre, le tocó el pie con el suyo. Rufina no retiró el pie, entendió, puso la carta sobre la mesa, y los 2 pies quedaron juntos durante unos segundos. Repentinamente, la viuda, como si solo entonces se hubiera dado cuenta del atrevimiento o la libertad de su compañero, retiró el pie y se puso muy seria. Gil Gómez la miró avergonzado, pero la viuda no le devolvió la mirada. Al final, sí, al despedirse una hora después,
Rufina hizo las paces con el fabricante de colchones, apretándole mucho la mano, lo que lo hizo estremecerse por completo. La noche fue cruel para el fabricante de colchones, o más bien deliciosa y cruel al mismo tiempo, porque soñó con la viuda desde el principio hasta el final. El primer sueño fue bueno. Se imaginaba que paseaba con ella y toda la familia en un jardín, y que la viuda le daba flores, sonrisas y pellizcos. Pero el segundo sueño fue malo. Soñó que ella le clavaba un puñal. De esa pesadilla pasó a sueños mejores, y la noche transcurrió llena de diversas fantasías. El último, sin embargo, siendo el mejor, fue el peor de todos. Soñó que estaba casado con Rufina, y de tan hermoso sueño cayó en la realidad del celibato. El celibato. Gil Gómez comenzó a pensar seriamente en ese estado, que había durado muchos años, y preguntó a los cielos y a la tierra si tenía derecho a no casarse. Esta pregunta fue respondida antes del almuerzo. No, dijo para sí mismo. No debo casarme nunca. Aquello fue una fantasía de una hora. Que se lleve el diablo a la viuda y al resto. Juntar unos cuantos cobres medio decentes para entregárselos a una dama que los derrochará en poco tiempo. Nada, nada. Almorzó tranquilo y se despidió de los dueños de la casa con muchas muestras de agradecimiento. Ahora no olvides el número de nuestra casa, ahora que te has recuperado, dijo la hija de José Borges. El padre se ruborizó hasta los ojos, mientras la madre castigaba la indiscreción de la hija con un pellizco que la hizo ver estrellas. «Vete adentro», dijo la buena señora. Gil Gómez fingió no oír ni ver nada. Estrechó la mano de sus amigos, les prometió una eterna gratitud y se fue. Sería faltar a la verdad decir que Gil Gómez no pensó más en la viuda Rufina. Pensó, pero trató de vencerse. La lucha duró una semana. Al final de ese tiempo, tuvo el impulso de pasar por su puerta, pero temió, se avergonzó. Nada, hay que olvidar eso. 15 días después del encuentro con la viuda, Gil Gómez parecía haberla olvidado efectivamente. Para contribuir a ello, hubo algunos accidentes. El más importante de ellos fue el caso de un sobrino que pasaba la vida trabajando todo lo que podía, y en una hermosa noche fue reclutado en plena Rúa dos Ciganos. Gil Gómez no amaba a nadie en este mundo, ni en el otro, pero tenía ciertas obligaciones con el difunto padre del sobrino, y, al menos por decoro, no pudo negarse a ir a verlo cuando recibió la noticia del percance del joven. La justicia requiere decir que trató durante 2 días de sacar al sobrino del ejército que lo esperaba. No le fue posible. Quedaba la opción de darle un sustituto, y el recluta, al ver que todas las esperanzas estaban perdidas, insinuó este recurso desesperado. La mirada con la que Gil Gómez respondió a la insinuación heló toda la sangre que había en las venas del joven. Esa mirada parecía decirle: ¿un sustituto? ¿Dinero? ¿Acaso soy un pródigo? No es más que abrir los cordones del bolsillo y dejar caer lo que tanto costó ganar. Alma perversa, ¿qué mal espíritu te metió en la cabeza ese pensamiento de disolución? Otro incidente fue que su único deudor insolvente falleció, un deudor de 600,000 reales, más intereses. Esta noticia evitó que Gil Gómez disfrutara de una cena.
Tal fue la aflicción que lo invadió. Se preguntaba a sí mismo si era lícito que los deudores murieran sin saldar sus cuentas, y si los cielos tenían tanta crueldad como para llevarse a un pecador dejando una deuda. Este dolor fue tan grande como el primero, aunque debería haber sido mayor, ya que Gil Gómez, en varios negocios que había tenido con el difunto deudor, había logrado cobrar gradualmente la cantidad de la deuda extinta por la muerte, una idea que de alguna manera lo consoló y le hizo más llevadera la cena. Por lo tanto, doña Rufina, si no estaba olvidada, al menos estaba dormida en la memoria del colchonero, cuando una noche recibió una noticia de la esposa de José Borges. La bruja le pedía que fuera a cenar el próximo sábado, el cumpleaños del hijo de la pareja. Este billete fue entregado por el propio padre de la niña. ¿Podemos contar contigo?, dijo él, tan pronto como lo vio terminar de leer el billete. No lo sé, quizás. No hay quizás ni medio quizás. Es una fiesta íntima, solo familiares, 2 amigos, uno de los cuales eres tú. Las señoras, solo las de la casa, la comadre Miquelina, la madrina de Mafalda y la prima Rufina. No sé si la recuerdas. ¿Tu prima? La recuerdo, respondió el colchonero, lanzando chispas de sus ojos. ¿Recuerdas qué pasó la última noche que estuve en tu casa? Incluso jugamos a la bisca. Es verdad, no recordaba. Es una buena señora. Oh, es una joya. Oye, ahora recuerdo que hace poco estuvo aquí y habló de ti. Me preguntó cómo estabas. Es una dama de verdad. Así me lo pareció. Pero vamos a lo importante. ¿Podemos contar contigo? Gil Gómez había capitulado interiormente. Quería declararlo, pero de una manera que no pareciera extraña. Hizo un gesto con las cejas, se frotó la punta de la nariz, mirando la carta, y murmuró: Pues sí, quizás. Quizás no quiero. Debe ser sí o sí. Eres un diablo. Está bien, iré. José Borges le estrechó la mano con fuerza, se sentó, le contó 2 anécdotas, y el colchonero, de repente tocado por la sospecha de que el primo de la viuda quería pedirle dinero, empezó a cabecear. José Borges se fue y llevó la noticia a casa de que Gil Gómez asistiría a la fiesta. Llegó como la providencia, deteniendo sobre la cabeza de la hija una lluvia de reprimendas, con las que la madre castigaba una de las innumerables indiscreciones de la niña. La señora Ana no se alegró de inmediato, pero se calmó, escuchó la noticia, escupió aún 6 o 7 adjetivos crueles, y finalmente se calló. José Borges, que por prudencia siempre estaba del lado de la mujer, dijo solemnemente a la hija que se retirara, lo que servía tanto a la hija como a la madre. ¿Entonces él viene?, preguntó doña Ana cuando la tormenta comenzó a calmarse. Sí, viene. ¿Y los demás? ¿Te parece? Yo creo que sí. En la fecha acordada, llegó a la casa de José Borges la gente invitada, los parientes, la comadre y los 2 amigos. Entre los parientes había un primo, pálido, delgado y flaco, que estaba enamorado de Mafalda, sentimiento correspondido por el padre. Este primo tenía 3 propiedades. Mafalda decía que le gustaba mucho, y si los ojos fueran siempre el espejo del corazón,
El corazón de la chica se derretiría por el primo, porque sus ojos eran dos bolas de nieve tocadas por el sol. Lo que la chica decía en su corazón era que el primo no era más que una figura del pesebre. Sin embargo, lo autorizaba a pedirla en matrimonio ese día al señor José Borges. Por esa razón, el joven Ignacio entró 2 horas antes que los demás, pero entró solo. Habló, es verdad, pero solo habló de cosas generales. 3 veces intentó hablar con el padre de su novia para pedírsela, pero 3 veces las palabras se le quedaron atascadas en la boca. Ignacio era tímido. La figura circunspecta de José Borges, los terribles ojos de la señora Ana, e incluso los modales bruscos de su novia, todo le daba miedo y le hacía perder la última gota de sangre. Los invitados entraron sin que él hubiera expuesto sus pretensiones al tío. El silencio le costó un desaire de su novia, un desaire breve, seguido de una sonrisa alentadora, porque la chica comprendía fácilmente que un novio, aunque sea Ignacio, no se conquista sin algo de paciencia. Se vengaría después del matrimonio. A eso de las 4:30, entró el señor Gil Gómez. Cuando apareció en la puerta, José Borges se frotó los ojos como para asegurarse de que no era un sueño, y de que efectivamente el colchonero estaba allí, entrando en la sala. ¿Pero qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias Gil Gómez había usado guantes alguna vez? Llevaba un par de guantes. Es cierto que de lana gruesa, pero aún así guantes, que en su opinión eran inutilidades. Fue el único gasto serio que hizo, pero lo hizo. Durante un cuarto de hora, José Borges aún albergaba la esperanza de que el colchonero le trajera un regalo para su hija, un día de cumpleaños. Pero la esperanza murió pronto. El colchonero estaba en contra de la tradición de los regalos de cumpleaños. Era un revolucionario. La viuda Soares hizo su entrada en la sala. Ya estaba en la casa desde las 2. Pocos minutos después de que llegara Gil Gómez. Este sintió en el pasillo un susurro de vestido y un pisoteo pesado que le golpeó el corazón. Era ella, no podía ser otra. Rufina entró majestuosa. Ya fuera por casualidad o a propósito, los primeros ojos que encontró fueron los suyos. «No te he visto desde aquella noche», le dijo ella en voz baja al colchonero 5 minutos después. «Es cierto», concordó Gil Gómez sin saber qué más decir. Rufina se recostó en la silla agitando el abanico, medio vuelta hacia él, que respondía tembloroso. No tardó mucho en que la dueña de la casa invitara a todos a pasar al comedor. Gil Gómez se levantó con la idea de ofrecerle el brazo a la viuda. José Borges facilitó su ejecución. «Entonces, ¿qué es esto? Da el brazo a tu prima. Ignacio, da el brazo a Mafalda. Yo llevaré a la comadre. ¿Está bien? Tú, a niña. Voy con el señor Pantaleón». El señor Pantaleón era uno de los 2 amigos invitados por José Borges, además de los parientes. No vale la pena hablar de él. Basta con decir que era un hombre silencioso. No tenía otra característica destacada. En la mesa, Gil Gómez fue sentado junto a Rufina. Estaba aturdido, satisfecho, desvariado. Un genio invisible le lanzaba chispas a los ojos y le vertía un fluido por las venas que él suponía ser celestial. La viuda parecía, de verdad, más hermosa que nunca.
fresca, descansada, ostentosa. Sentía su vestido rozar sus pantalones. Veía cómo sus ojos se sumergían en los suyos. ¿Era aquella una cena o un sueño? Gil Gómez no podía decidir. Joseph Borges animó la mesa como pudo y sabía, siendo acompañado por los parientes y la comadre. Joseph Borges tenía un lechón y un pavo. Eran las dos mejores piezas de la cena, decía él, que las había anunciado desde el principio. Empezaron los brindis. Se hizo el de Mafalda, el de doña Ana y de Joseph Borges, el de la comadre, el de la viuda. Este brindis fue propuesto con mucho entusiasmo por Joseph Borges y correspondido no menos entusiásticamente. Entre Rufina y Gil Gómez se intercambió un brindis particular, chocando las copas. Gil Gómez, a pesar de la resolución amorosa que se estaba formando en él, comió abundantemente. Una buena cena era algo para él fortuito o problemático, solo así, una vez al año. Por eso no dejó pasar la oportunidad. La cena, el vino, la charla, la alegría general, los ojos de la viuda, tal vez la punta de su pie, todo contribuyó a desatar los últimos nudos en la lengua del colchonero. Él reía, hablaba, hacía chistes, felicitaba a la dueña, bajaba todas las banderas. En el postre, insistió en que ella comiera una pera, pelada por él, y la viuda, para devolverle el gesto, exigió que él comiera la mitad. «¡Acepto!», exclamó el colchonero fuera de sí. La pera fue pelada, la viuda la partió, y ambos comieron la fruta, en compañía, con los ojos modestamente en el plato. Joseph Borges, que no perdió de vista la escena, parecía satisfecho con la armonía de los dos. Se levantó para brindar por el estado conyugal. Gil Gómez respondió ruidosamente. Rufina ni siquiera tocó su copa. «¿No respondiste al brindis de tu primo?», preguntó Gil Gómez. «No». «¿Por qué?». «Porque no puedo», suspiró la viuda. «Ah». Un silencio. «Pero, ¿por qué? Es decir, ¡qué calor!». Estas palabras incoherentes, pronunciadas por el colchonero, no parecieron ser escuchadas por la viuda. Ella miraba el borde de la mesa, seria y fijamente, como si estuviera mirando al pasado o al futuro. Gil Gómez se sintió un poco cohibido. No entendía muy bien la razón del silencio de Rufina, y se preguntaba a sí mismo si había dicho alguna tontería. De repente, todos se levantaron. La viuda tomó su brazo. Gil Gómez sintió el brazo de Rufina y tembló de pies a cabeza. «¿Por qué estabas triste justo ahora?», le preguntó. «¿Yo?». «Sí». «¿Estaba triste?». «Y mucho». «No lo recuerdo». «Quizás estabas enojada». «¿Por qué?». «No lo sé, tal vez te ofendí». «¿Tú?». «Sí, yo». Rufina negó con los ojos, pero unos ojos que el colchonero hubiera preferido que fueran dos espadas, porque no atravesarían tan cruelmente su corazón, por más muerto que lo dejaran. «¿Por qué?». Rufina entrecerró mucho los ojos. «No me preguntes», dijo ella alejándose rápidamente de él. El colchonero la vio alejarse, llevándose consigo su corazón en el dobladillo del vestido. Su espíritu sintió por primera vez el vértigo matrimonial. Él,
que había dejado de fumar por economía, aceptó un cigarro de Joseph Borges para distraerse, y lo fumó todo sin poder arrancar de sí la imagen de la viuda. Sin embargo, Rufina parecía evitarlo. 3 veces intentó entablar conversación sin lograr detenerla. «¿Qué es esto?», se preguntó el colchonero para sí mismo. Ese comportamiento lo dejó aún más perplejo. Se sintió triste, malhumorado. No sintió pasar las horas. Eran las 11 cuando se dio cuenta de sí mismo. 11 horas. Y él que quería quedarse hasta que cerraran la puerta. Dejar la casa en manos del dependiente durante tanto tiempo era un peligro. Al menos, una novedad que podía tener graves consecuencias. Una circunstancia que aún más oscureció su ánimo. Irritado consigo mismo, escapó de la compañía de los demás y fue a sentarse en un salón. Dio cuerda a una caja de música que encontró allí y se sentó a escucharla. De repente, fue interrumpido por el paso firme de la viuda, que había ido a buscar su chal para salir. «¿Te vas?», le preguntó. «Me voy». «¿Tan pronto?». Rufina no respondió. «Parece que usted está molesta conmigo». «Puede ser». «¿Por qué?». Rufina suspiró y después de un silencio dijo: «No me hable más, no trate de verme, adiós». Y salió. Gil Gómez, aturdido por la primera impresión, no pudo dar ni un paso, pero finalmente se dominó y salió en busca de la viuda. La encontró en la sala abrazando a su prima. Quiso hablarle, llegó a decirle algunas palabras, pero Rufina no pareció escuchar. Estrechó la mano de todos. Cuando le llegó el turno al colchonero, fue un apretón, uno solo, pero un apretón que valía por todos los apretones del mundo. No porque fuera fuerte, sino porque era significativo. Gil Gómez salió de allí media hora después, en un estado de agitación como nunca había estado en todos los largos días de su existencia. No fue directamente a casa. Le era imposible dormir, y andar por la calle siempre era ahorrar vela. Anduvo cerca de 2 horas, rumiando algunas ideas, persiguiendo algunas visiones, evaporándose en fantasías de todo tipo. Al día siguiente, a la hora habitual, estaba en la tienda sin saber qué hacía. Le costaba reconocer sus colchones. El día, la agitación de los negocios, el almuerzo, pusieron algo de sordera a las voces del corazón. El importuno se calló modestamente, o mejor dicho, astutamente, para ganar más fuerza. Era tarde. Rufina había clavado en el pecho del colchonero la flecha del dominio. Era necesario verla. ¿Pero cómo? Gil Gómez pensó en los medios para satisfacer esa necesidad apremiante. La figura esbelta, fuerte, rolliza de la prima de Joseph Borges parecía estar frente a él diciéndole con los ojos: «Ve a verme, ven a mí, dime lo que sientes». Por fortuna para Gil Gómez, la viuda cumplía años dentro de 3 semanas. Él fue uno de los invitados. Acudió al llamado de la dama de sus pensamientos. Los vecinos, que conocían los hábitos tradicionalmente hogareños de Gil Gómez, comenzaron a comentar sus salidas frecuentes y a hacer 1000 conjeturas, con la fertilidad de la gente curiosa y ociosa. El hecho, sobre todo, de verlo salir con un nuevo abrigo, con motivo del cumpleaños de la viuda, puso a la calle en alboroto. Un nuevo abrigo. Era el fin del mundo.
¿Qué más se puede decir? La viuda valía la pena de un sacrificio, por grande que fuera, y ese fue enorme. 3 veces el colchonero retrocedió estando en la puerta del sastre, pero 3 veces insistió. Marcharse, si fuera posible, borrarse de la memoria la figura de la dama. Pero si la tenía presente, si ella estaba ahí frente a él, mirándolo, sonriéndole, triturándole el alma, destrozándole el corazón. Llegó el abrigo, él se lo puso, se sintió elegante. No lloró por el dinero, porque solo lo dominaba la idea de ser contemplado por la viuda. Este nuevo encuentro entre Gil Gómez y Rufina fue la ocasión para entenderse. Tantas atenciones con él, tantas miradas para ella. Uno y otro caminaban rápidamente hasta encontrarse en el cielo azul, como 2 astros errantes y simpáticos. El colchonero estaba abatido. La viuda parecía vencida. José Borges favoreció esta situación, descubriéndolos a ambos. «Están pensando en algo», dijo él, viéndolos mirarse el uno al otro. «¿Nosotros?», murmuró Rufina. Ese nosotros penetró el alma del colchonero. El colchonero hizo 2 o 3 visitas a la viuda, cuando la familia de ella estaba allí. Una vez se presentó sin que la familia estuviera. Rufina mandó decir que no estaba en casa. «¿En serio?», preguntó él al sirviente. «¿Tu señora no está en casa?». «Ella mandó decir que no, señor», respondió la ingenua sirvienta. Gil Gómez quiso insistir, pero podría ser inútil. Salió con la muerte en sí mismo. Esa evasiva era una púa que lo irritó aún más. La noche fue cruel. Al día siguiente, José Borges se le acercó. «¿Puedes hablar conmigo en privado?», dijo éste. «Sí, puedo». Fueron al fondo de la tienda. Se sentaron en 2 sillas de madera. José Borges tosió, meditó un momento. Le costaba o parecía costarle iniciar la conversación. Finalmente, rompió el silencio. «¿Fuiste ayer a casa de mi prima?». «Sí». «¿Te dijeron que ella no estaba en casa?». «Sí, la sirvienta». «La sirvienta dijo más. Dio a entender que mi prima estaba, pero había dado la orden de decirte que no». «¿Era falso?». «Era verdad». «Entonces, ¿qué pasó?». «Te lo explicaré. Rufina sabe que te gusta. Debes saber que a ella también le gustas. Todo el mundo sabe que se gustan el uno al otro. Ahora, si vas allí cuando nosotros estamos, está bien, pero...». Gil Gómez se había levantado y había dado 4 o 6 pasos en la sala, sin escuchar el resto del discurso de José Borges, que encontró en él su único auditorio. Después de algunos minutos, el colchonero volvió a sentarse y preguntó a su amigo: «¿Entonces dices que me gusta tu prima?». «Es evidente». «¿Y ella me quiere a mí?». «Solo un ciego no lo vería». «¿Ella supone eso?». «Lo ve y lo siente». «¿Lo siente?». El colchonero se frotó las manos. «¿Me quiere?», repitió él. «¿Y tú la quieres a ella?». «Sí, confieso que... ¿Te parece ridículo?». «¿Ridículo? Por favor. ¿Cómo un hombre como tú, dotado de verdaderas y buenas cualidades, podría parecer ridículo por querer a una dama como Rufina?».
Sí, creo que no. De ninguna manera. Lo que te digo es que se necesita toda la cautela posible, hasta el día de la boda. Al escuchar esta palabra, Gil Gómez sintió un escalofrío y momentáneamente perdió todas sus fuerzas. La idea tal vez cruzara su mente en algún momento, pero vaga y oscura, sin fijarse ni aclararse. José Borges pronunciaba la palabra con toda su realidad. El colchonero no pudo resistir al impacto. Vivía en una agitación que lo sacaba de la realidad y sin efectos. La palabra formal, en boca de un pariente, cuando ya nadie ignoraba la naturaleza de sus sentimientos, era un golpe casi inesperado y de efecto seguro. José Borges fingió no notar la impresión de su amigo y continuó hablando de la boda, como si fuera algo inevitable. Elogió mucho a la viuda, su belleza, sus pretendientes, sus virtudes. La mayor de estas era la economía. Al menos fue lo que más elogió. En cuanto a los pretendientes, eran muchos, pero últimamente se habían reducido a 5 o 6. Uno de ellos era un juez. Después de una hora, José Borges se marchó. La situación del colchonero se complicaba. Sin pensarlo, se encontraba al borde de un matrimonio, es decir, de un gran gasto que sacudiría mucho el laborioso edificio de sus ahorros. Pasó una semana después de ese diálogo, y la situación de Gil Gómez no mejoró en nada. Al contrario, empeoró. Al final de ese tiempo, volvió a ver a la viuda. Nunca le pareció más hermosa. Llevaba un vestido sencillo, ningún adorno, excepto una flor en el pecho, que en un momento oportuno ella sacó y ofreció al colchonero. El amor de Gil Gómez se convirtió en embriaguez. Ya no podía vivir sin ella. Era necesario verla, y cuando la veía, ansiaba postrarse a sus pies. Rufina suspiraba, hablaba, cautivaba los ojos, arrastraba al pobre Gil Gómez. Pasó otra semana, luego otra, y otra más. El amor trajo algunos gastos nunca antes experimentados. Gil Gómez sintió que la avaricia aflojaba un poco las riendas, o más bien, no sintió nada, porque nada podía sentir. Fue aflojando los cordones de la bolsa. La idea del matrimonio se aferró a él de verdad. Era grave, era un abismo que él abría delante de sí. A veces se asustaba, otras veces cerraba los ojos dispuesto a sumergirse en la oscuridad. Un día, Rufina escuchó la solicitud formal del colchonero, aunque formulada tímidamente. Lo escuchó, se tapó la cabeza con las manos y rechazó. ¿Me rechazas?, clamó el desdichado aturdido. Te rechazo, dijo firmemente la viuda. Gil Gómez no esperaba esa respuesta. Insistió, rogó, pero la viuda no parecía ceder. ¿Pero por qué rechazas?, preguntó. ¿No me quieres? Oh, interrumpió ella apretándole las manos. ¿No eres libre? Sí lo soy. No entiendo entonces. Explícate. La viuda no respondió de inmediato. Se dirigió a un sofá y se cubrió la cabeza con las manos durante 5 minutos. Vista así, tal vez era aún más hermosa. Estaba medio reclinada, jadeante, con cierto desorden en su cabello. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes?, preguntó Gil Gómez con una ternura que nadie podría imaginarle. Vamos, confía en mí, si hay algo, porque yo no entiendo. Te quiero mucho.
dijo Rufina levantando hacia él un par de ojos hermosos como dos estrellas. Te quiero mucho, muchísimo, pero vacilo en casarme. ¿Alguien te ha dicho algo sobre mí? No, pero temo al matrimonio. ¿Por qué? ¿Fuiste infeliz con el primero? Fui muy feliz, y por eso mismo temo ser infeliz ahora. Me parece que el cielo me castigará si me caso por segunda vez, porque ninguna mujer ha sido amada tanto como yo lo fui. Oh, si supieras el amor que mi esposo me tenía. ¡Qué pasión! ¡Qué delirio! Vivía para hacerme feliz. Lo perdí. Casarme con otro es olvidarlo. Volvió a cubrir su rostro con las manos, mientras el colchonero, herido por esa nueva flecha, juraba ante sus dioses que se casaría con ella, o el mundo se derrumbaría. La lucha duró 3 días, 3 largos y extenuantes días. Gil Gómez no pensó en nada más durante el combate. No abrió los libros de la casa. Quizás ni siquiera atendió a ningún cliente. Peor aún, llegó a ofrecerle un palco de teatro a la viuda. ¡Un palco! ¡Qué decadencia! La lucha no podía durar mucho, y no lo hizo. En el 4.º día recibió una respuesta decisiva, un sí escrito en un papel bordado. Respiró aliviado, besó el papel, corrió a la casa de Rufina. Ella lo esperaba ansiosa. Sus manos se tocaron. Un beso confirmó el escrito. Desde ese día hasta el de la boda fue un torbellino en el que el pobre colchonero vivió. No veía nada, casi no sabía contar, estaba ciego y mareado. De vez en cuando, un movimiento instintivo parecía hacerlo cambiar de rumbo, pero era breve. Así, su idea era que la boda no tuviera ostentación, pero José Borges combatió esa idea como indigna de los novios. Además, es bueno que todos nos envidien. ¿Y eso qué importa? Cuando vean pasar el cortejo todos dirán, ¡qué tipo más afortunado! ¡Qué boda! ¡Rico y feliz! ¿Rico? Quiero decir, interrumpió Gil Gómez, cediendo a la costumbre antigua. José Borges le golpeó el hombro, sonrió y no admitió réplicas. Aún así, no habría ganado si no fuera por el voto de la prima. La viuda declaró que prefería una boda lujosa. El colchonero no tenía otra voluntad. Bueno, está bien, dijo él. Coches de caballos, ¿verdad? Exactamente, caballos blancos, arneses finos, cocheros de librea, algo hermoso. Más hermoso que tú es imposible, respondió el colchonero con una expresión tierna y galante. Otro beso que lo hizo ver estrellas a pleno día. Estaba decidido que la boda sería con gran pompa. Gil Gómez reconocía que el gasto era enorme, y en su interior pensaba que era inútil. Pero desde que ella lo quería, toda discusión estaba terminada. Mandó preparar su ropa. Tuvo que comprar desde cero, ya que no poseía nada en casa. Retiró sus 2 viejos abrigos, sus 3 pantalones de hace 4 años. Montó un hogar. La viuda lo guió en esta difícil tarea. Le indicó qué comprar. Ella misma eligió los muebles, las alfombras, los jarrones, las cortinas, los cristales, las porcelanas. Las cuentas llegaban a manos del colchonero redondas y aterradoras, pero él pagaba, casi sin sentirlo. En la víspera de la boda, él había dejado de pertenecer a este mundo. Tan absorto estaba en sus pensamientos.
José Borges aprovechó este estado de sonambulismo amoroso para pedirle prestados 200.000 reales. Milagro, Gil Gómez se los prestó. Era verdaderamente el fin del mundo. Prestó los 200.000 reales, sin garantía ni obligación escrita. Esto y la derrota de Napoleón son los dos hechos más estruendosos del siglo. Se casó al día siguiente. Toda la vecindad ya sabía del matrimonio, pero no podía creerlo. Pensaban que era un rumor, a pesar de las 1000 pruebas que los chismosos difundían de tienda en tienda. Se casó. Quien lo vio entrar al coche, aún hoy duda si estaba soñando ese día. Una vez casado, se había cruzado el Rubicón. La exviuda llenó la vida del colchonero. Ocupó en su corazón el lugar que hasta entonces pertenecía a la libra esterlina. Gil Gómez estaba transformado. Había sido una larva, ahora era una mariposa. ¿Y qué mariposa? La vida solitaria en la tienda de colchones era ahora su remordimiento. Él mismo se reía de sí mismo. La mujer, solo la mujer, nada más que la mujer. He aquí el sueño de la vida del colchonero. Era el modelo de los maridos. Rufina amaba el lujo, la vida lujosa, los teatros, las cenas, los diamantes. Gil Gómez, que antes había detestado todo eso, cambió de opinión y siguió las tendencias de su esposa. De vez en cuando sentía un estremecimiento en el alma. «Gil», exclamaba, «¿a dónde vas? ¿Qué destino te lleva a la prodigalidad?» Pero una sonrisa, una caricia de Rufina, disipaba las nubes y lanzaba al colchonero a la carrera en la que iba. Un año después de casado, sabía jugar a la baraja y tenía una suscripción en el teatro. Compró un coche, daba cenas los viernes, prestaba dinero a José Borges de trimestre en trimestre. Circunstancia particular, José Borges nunca le pagaba. Vinieron los años, y cada año nuevo lo encontraba más enamorado de su esposa. Gil Gómez era una especie de perrito faldero. Con ella, cerca de ella, frente a ella, mirándola. No tenía otro lugar ni otra actitud. La billetera se vació. Él engordó. En los últimos años, vendió el coche, suspendió las cenas y las salidas al teatro, redujo los préstamos a José Borges, jugaba a la visca apostando. Cuando llegó la miseria, Rufina se retiró de este mundo. El colchonero, que ya no tenía colchones, terminó su vida sirviendo como agente en un registro notarial. Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.